de este tiempo, bienvenidos a este espacio, el jardín de Dios en nuestras manos, y es algo que nos desafía, pero también nos da esperanza. Y en esta noche estamos muy regocijándonos mucho porque iniciamos un mes especial, también empezamos un nuevo proceso de fortalecimiento y creo que creemos desde Tirfan que estos planes, los planes que Dios tiene para nuestra Latinoamérica, pues son de traer buenas cosas, ¿no? Esta noche, tarde todavía para algunos, creo, sí, en Centroamérica todavía tarde, pero esta noche tenemos un tiempo de reflexión, un tiempo también de desafíos, y me siento muy bendecida de poder estar en este espacio y que ustedes puedan unirse para este tiempo. Hablamos de movilizar, impulsar acciones ambientales locales, hablamos de ser sensibles a ese cuidado de la mayordomía o de la creación, hablamos de fortalecer iniciativas comunitarias sostenibles, también de ser promotores o impulsores de asuntos que tienen que ver con justicia climática, con nuestra mirada hacia la problemática socioambiental en nuestros contextos. Hablamos también de ser cada vez una red que se inspira, pero también que da esperanza a otros y que sigue sirviendo eh, con excelencia en cada uno de sus espacios. Nuestra intención es movilizar, impulsar, acompañar a las iglesias cristianas para la implementación de iniciativas o de acciones socioambientales que no tengan que ver o que sean prácticas, que sean esas pequeñas cosas que sumen, ¿no? Y que tengan que ver y que tengan ese impacto en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Es esto lo que encierra la campaña Junio Verde, ¿no? Es una campaña global que precisamente desde Tirfan y desde la red de jóvenes acompaña, impulsa, promueve a iglesias para que seamos más sensibles por el cuidado de nuestro territorio, de nuestro entorno. Este 1 de junio damos inicio a Junio Verde, pero en el proceso también de la campaña del siguiente mes, que es Julio sin Plástico, y en septiembre también el tiempo de la creación. Entonces estamos muy animados en poder inspirarles a ustedes. Tenemos diferentes espacios hoy con este tiempo de reflexión bíblico-teológico, el 10 con el espacio de compartir recursos para que las iglesias puedan unirse a esta movilización, ¿no? Entonces, el Señor es bueno y Él está ayudándonos a abrir estos espacios, ¿no? Y esta noche tengo el privilegio de presentar a dos jóvenes participantes, líderes de la red de jóvenes en Bolivia, quienes van a estar facilitando este tiempo. Está con nosotros la señorita Joyce Noemí. Bienvenida, Joyce. Ella, estudiante de Ciencias de la Educación, líder en la iglesia Pampajasi en Bolivia, liderando también como maestra de jóvenes, ¿sí? Y una joven líder que en verdad inspira mucho y que agradezco al Señor también por la vida suya y por ese liderazgo. Y también está Jorge Mamani, quien estudia contaduría pública, también es auditor de la Iglesia del Nazareno en Río Seco y líder también de jóvenes en el área nada más y nada menos de tesorería, ¿no? Entonces son dos jóvenes líderes que me complace mucho, es un privilegio poder presentarlos esta noche para que puedan continuar con este tiempo. Bienvenida, Joyce, y bienvenido, George. Adelante. Buenas noches.
Bueno, yo soy Joyce, me presento de Bolivia, de la red ALC. Y bueno, vamos a estar compartiendo esta noche con Pastor Richard. También sean todos bienvenidos. Ahí también, Jorge, te di la palabra para que también puedas saludarles. Bien, muy buenas noches. Un privilegio poder estar acá. Muy contento de estar en este momento donde Pastor Richard nos va a poder estar guiando, reflexionando, ¿no? Y también presentarlo se va a encargar mi compañera Joyce de presentar a Pastor Richard de Colombia, Sí, ¿no? Venezuela, Colombia. así es, tenemos al Pastor Richard, teólogo. Tiene una licenciatura en teología en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Así también tiene una maestría en teología del ministerio, un doctorado en filosofía de la educación teológica. Es presidente de la Asociación Latinoamérica de Instituciones de Educación Teológica y director de Educación de Teología de la Unión Bautista Latinoamericana. Asesor de Teología y Alianzas Estratégicas de TIRPAN, LATAM, y Organización de Respuesta Humanitaria y Desarrollo. Entonces vamos a tener el privilegio de poder escucharle y Pastor Richard, nos es grato poder compartir con usted y un aplauso ahí para el Pastor Richard. Ahí si tal vez podemos poner esos emojis. Nos agrada tenerlo acá, es un privilegio realmente poder tenerlo en nuestra reunión. Así que adelante, Pastor Richard. Estamos muy contentos de tener a Pastor Richard aquí. Y antes de darle la palabra a Pastor Richard, yo quisiera darles el espacio para compartir con Simar, ¿sí? Simar, quien también ya está en sala. Es algo muy especial. Ustedes estuvieron al inicio viendo el año pasado en la COP, Carliños Vega, un cantautor brasilero, pudo escribir una canción y pues él la escribió y la cantó en portugués, ¿verdad? Pero nuestro Simar, cantante boliviano, la cantó en español. Y tendremos el privilegio de escucharlo, ¿verdad, Joyce? Así es, así es. Vamos a tener el privilegio de escucharlo. Simar Chambi es de Tarija, es músico, es participante de la red de jóvenes y también de la iglesia Casa de Dios de Tarija. Entonces, él nos estará acompañando y cantando esta canción con nosotros. Así que, bueno, adelante también, Simar. Sí, Amén. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Primero, muy bien, gracias por la Simar. invitación y saludos a todos. Un gusto poder verlos y hola, hay muchas caras conocidas. Y el privilegio creo que es mío, ¿no? De darme la oportunidad primero de estar aquí, también de poder eh, eh, hacer la transición desde el portugués al español de esa canción del pastor. Y me siento afortunado también. Ahí hemos puesto nuestro granito de arena y eso edifica, ¿no? Me edifica mi vida y también edifica al Señor. Entonces, me siento contento de poder compartir con ustedes esa canción. A ver, me ayudan a ver si se escucha el audio también. Si no sale, me pueden decir y vamos a estar cantando esa canción del pastor. Amén. ¿Me, puede- ¿Me escuchan? ¿Se escucha quizás ahí? Se escucha bien, Simar, adelante. Ahora sí, denme un momentito, voy a compartir. Ahora sí. ¿Quién volverá a plantar el bosque? ¿Quién cuidará del río que queda? ¿Quién mantendrá viva nuestra montaña? ¿Quién amará a nuestros animales? ¿Quién detendrá la tala que mata? ¿Quién guardará en el alma el respeto a la vida? Los que tienen corazón y los ojos para ver el sol. Y que extienden sus manos y sostienen nuestro cielo azul.
alegran la vida. ¿Quién cuidará de los manantiales? ¿Quién podrá proteger el bosque y la vida? Los que aman todo el mar, toda la belleza que hay en él. Y respeten la tierra y el hogar de los animales. Profetizará la paz, la restauración, vida, amor. ¿Quién plantará? ¿Quién cuidará? ¿Quién amará? ¿Quién guardará la vida? ¿Quién contará? ¿Quién cantará? ¿Quién mantendrá? ¿Quién protegerá el bosque? ¿Quién plantará? ¿Quién cuidará? ¿Quién amará? ¿Quién guardará la vida? ¿Quién contará? ¿Quién cantará? ¿Quién mantendrá? ¿Quién amará? ¿Quién guardará la vida? ¿Quién contará? ¿Quién cantará? ¿Quién mantendrá el bosque? Amén. Sí, Mar. Démosle un aplauso, muchos aplausos y agradecimientos a Simar. Qué bonito que podamos escuchar también la canción en español. Eso nos motiva también y gracias por compartirlo, Simar. Gracias por ese desafío que te planteaste y grabarla y hacerla. Sigamos a Simar, él tiene también él es cantante, pues tiene entonces dónde seguirlo, Simar, dónde ver tus canciones, dónde poder escucharte. Por favor, compártenos. Amén. Ahí tengo un grupo de alabanza que se llama Elohim Reset, se llama. Lo pueden buscar en YouTube, Elohim Reset. Y próximamente igual estamos pensando hacer el videoclip de esa canción. Queremos dar un mensaje también, ¿no? Justamente, entonces seguramente pronto voy a estar subiendo ahí algunas Amén. noticias y para que puedan compartir y podamos glorificar a Dios, ¿no? Con esas Amén. canciones. Para él sea la gloria. Y si puedes colocarlo acá en el chat el nombre del grupo, nos dejas allí, en verdad, y que qué bueno es el Señor de poner tanto talento, tantos dones en los jóvenes y no queríamos dejar esta oportunidad de compartirlo y sobre todo pensar, ¿no? En ese llamado de quién volverá a plantar el bosque, esa tala que está de manera indiscriminada dándose, ¿no? ¿Quién va a cuidar los ríos? ¿Quién va a cuidar el agua?
¿no? ¿Quién es esa pregunta que muchas veces nos hacemos? ¿Y qué responsabilidades tenemos nosotros como cristianos? Para eso está Pastor Richard aquí. Ahora dejo a Joyce y a George. Gracias, Simar. Amén. Amén. A Sí, ustedes las gracias. sí, no, sí, Mar, nos ha hecho pasar un lindo momento cantando esta bella canción, traducción al español, y una parte de esta canción decía, ¿quién la vida, no? ¿Quién volverá a plantar el bosque? Y muchas de estas preguntas, la canción tiene una infinidad de preguntas y muchas de estas nos va a estar orientando también en hablando acerca de bases bíblicas para una mayordomía que restaure. Y estaremos con nuestro pastor Richard Serrano, así que lo tenemos igual agradecidos por su presencia, Pastor Richard, en la reunión y con esta ponencia que usted va a tener. Así que adelante, hagamos aplausos, ahí unos emojis. Pastor, adelante, este espacio es usted. Gracias, Joyce. Gracias, George. Gracias, Miriam. Qué alegría estar con ustedes, juventud de la red juvenil LATAM. Veo gente conocida, muy querida de Centroamérica, de Colombia, gente de Bolivia, de Perú y de tantos lugares. Qué alegría estar acá con ustedes, hasta de Venezuela. Por ahí veo gente de Venezuela que se ha juntado, que se ha unido. Gracias por llegar acá y agradezco la invitación. Estamos comenzando con este énfasis muy bonito, me encanta, se llama Junio Verde. Junio Verde. Y durante todo este mes ya les van a contar después que viene, y esto es apenas el abrebocas. Este es el comienzo. Esta primera presentación mía es el comienzo. Así que he preparado una presentación para ustedes. Está la orden para quienes la quieran. Le hemos llamado El jardín en nuestras manos. Y vamos a revisar las bases bíblico-teológicas de una mayordomía restauradora, de una mayordomía que restaura. Vamos a pasar, Miriam, pasemos. Hay un texto que va a ser la base. Yo espero que ese texto pueda atravesar mi presentación. Está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Y ese texto dice que el Señor puso al hombre. Por supuesto, ya se van a dar cuenta que hay dos relatos de creación. Ese es un elemento que quiero que anoten. Si tienen hoja, si tienen un dispositivo y están tomando notas, esto va a ser algo de pronto interesante. Hay dos relatos de creación en Génesis mismo. Y aquí se refiere primero al varón, pero luego lo que nosotros vemos es que realmente Dios crea varón y hembra, hombre, mujer, y los pone con el mismo cuidado, con el mismo encargo de cuidar la creación. El texto dice que Dios pone al hombre en el jardín del Edén o de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Es una obra de cuidado, de custodia, de protección. Es lo que nosotros vemos. Y esta es la idea. Y ahí en el pasaje precisamente aparece la idea de jardín. Jardín. Vamos a revisar de dónde viene esa categoría o ese nombre. Pero cuando nosotros vemos la realidad, nos damos cuenta que lo menos que se parecen muchos lugares hermosos que eran antes, son jardines, están siendo destrozados, están siendo afectados. Y estuve leyendo, y vamos a pasar a la lámina que sigue, a un autor que él es un filósofo, acaba de morir hace algunos años, se llama Zygmunt Bauman, y él, sociólogo, filósofo, escritor, él hablaba de cuatro metáforas o cuatro arquetipos de personas, porque él estaba tratando de describir las actitudes de la humanidad en los intentos de desarrollar supuestamente un proyecto civilizatorio entre la premodernidad y la posmodernidad o modernidad líquida, como llama Bauman. Bauman no habla de posmodernidad, sino que habla de una modernidad líquida, es decir, una modernidad que se derritió, que se hizo líquida. Entonces, él dice que en ese periodo de la premodernidad a la modernidad líquida, él encuentra cuatro tipos de actitudes. Y realmente son cuatro arquetipos, es decir,
cuatro mentalidades, cuatro representaciones, cuatro perfiles o cuatro culturas a las que llama guardabosque, jardinero, cazador y cazados. Y aquí quiero que veamos esto porque estas metáforas o estas imágenes realmente hablan de cuatro tipos de relaciones con la creación del Señor. Y con eso quiero hacer la introducción a la revisión de la Biblia y la teología. Pero según Bauman, y ahí lo tienen ustedes, vamos a seguir con esta lámina, dice que la tarea principal de un guardabosque es proteger el territorio que está a su cargo. Un guardabosque está para proteger o cuidar el equilibrio, evitar que lo que se le dio a cuidar se altere. Está pendiente si ingresa cualquier cazador furtivo y está para neutralizar sus trampas. El guardabosque busca que todo permanezca intacto. Es decir, como dicen por eso, por allí, este es un lugar protegido y no se puede alterar. O sea que el guardabosque tiene esa actitud de que lo que está bajo su cuidado permanezca intacto. Lo mejor es lo que no se toca, lo que no se cambia, y la actitud de guardabosque es esa. Bueno, pero luego está la metáfora del jardinero. El jardinero, por el contrario, sabe que su esfuerzo y el cuidado y el amor que le pone al lugar que está, a lo que está bajo su cargo, importa. Por eso el jardinero no solo repele para que no se altere, sino que el jardinero va a buscar cuidar, va a buscar proteger y va a buscar multiplicar aquello que se le dio bajo su cuidado. Entonces, el jardinero hace planes, los lleva a ejecución y el jardinero espera que las flores estén más hermosas, que las plantas crezcan más sanas, que haya más frutos. Esa es la labor de un jardinero. Alguien que no solo cuida, sino que busca mejorar. Pero Bauman nota que se fue dando un crecimiento ahí de la actitud más bien de cazador. Y el cazador lo que le importa es llenar su morral de nuevas piezas, de nuevas presas. Al cazador no le importa el equilibrio, nada. No mide las consecuencias. Y si se acaba un determinado territorio, el cazador simplemente se va para otro. Es un depredador, es una persona y estamos pensando, por supuesto, en la caza sin control. Y su ambición inmediata, es decir, tener presas, no le permite pensar qué va a pasar con el futuro. Como decía la canción, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Entonces, el cazador habla de la actitud de la cultura depredadora, que lo que busca es consumir, matar, buscar para beneficio personal, pero no mide las consecuencias en el ecosistema ni mide las consecuencias para las generaciones futuras. Y miren lo que dice Bauman, es interesante, porque para no quedar fuera de este sistema depredador, casi todos terminan convirtiéndose en cazadores, y como algunos cazadores tienen más poder que otros y más condiciones que otros, algunos cazadores terminan siendo cazados. Es decir, que terminan siendo víctimas de este sistema de caza, de depredación y de destrucción. Entonces, al final, jardineros pueden también terminar siendo casados. Y yo lo voy a traducir un poco más concreto. Sabemos que en nuestra región hay países donde personas que son activistas, que están cuidando el medio ambiente, que están protegiendo el jardín que el Señor nos dio a cuidar y que buscan mejorarlo, desarrollarlo, disfrutarlo, compartirlo, son víctimas de la violencia. Entonces, yo quiero que pasemos a la otra lámina y tengamos en mente esto porque estamos hablando de actitudes, actitudes que tienen que cambiar porque el jardín no está luciendo bonito, no está siendo respetado en su equilibrio, está siendo afectado por tanta violencia. Entonces quiero revisar también con ustedes la idea esta de un jardín. Hay quienes piensan que la palabra en la Biblia, en la cultura hebrea, la palabra jardín es una adaptación, una asimilación que hizo el pensamiento hebreo de la cultura antigua mesopotámica. Entonces, la palabra Edén se cree que derivó del vocablo acadio Edinu, que a su vez vino del sumerio Edín, que significa llanura,
estepa o tierra fértil. Esa es la idea de un Edén. Es un territorio, es una llanura, es una estepa. Y entonces hay varios mitos antiguos que incluyen elementos comunes de ese lugar edémico. Es decir, hay muchos mitos que no voy a mencionar ahorita, pero uno muy conocido, por ejemplo, es de Gilgamesh, que es un mito de una cultura antigua, donde tenían esa idea de lugares que estaban cerrados, protegidos. En los pueblos antiguos creían que un Edén era un lugar cerrado y protegido, diseñado por alguna autoridad, por ejemplo, un rey, como símbolo de abundancia, de desarrollo, ante el caos del desierto que estaba afuera. Entonces hacían esos lugares paradisíacos, con muchas plantas y ese tipo de cosas, para tener la idea de abundancia, de prestigio y de desarrollo, en diferencia a lo seco que se veía alrededor. Esa era la idea. Y se cree que los persas fueron los que tomaron esta idea y la llevaron a un nivel más avanzado. A los persas debemos la palabra paraíso, cuyo significado es un recinto que está amurallado, que está protegido. Ahora, al margen de si los hebreos tomaron de la cultura mesopotámica estas ideas, cuestión que no tiene que escandalizar a nadie, porque nosotros vivimos en el mundo y así como hemos tomado tecnologías, madera, cuero para escribir la Biblia, pergamino, bueno, el pueblo de Dios fue tomando también cosas, pero las fue atravesando con su fe, con el sentido de que no solo hay una naturaleza, sino que hay un creador que hizo eso y que tiene un propósito para sus obras. Por ejemplo, miren la diferencia entre los mitos antiguos con relación a esto del jardín y al pensamiento hebreo. En los mitos sumerios, los humanos eran creados como esclavos agrícolas. Estaban creados y puestos como esclavos para producir y satisfacer los caprichos de sus deidades. Pero la diferencia que vemos en Génesis, y ya lo vamos a leer, es que el jardín es un don de Dios para las criaturas. Ahí ya vemos una diferencia. Y en ese jardín los humanos que están puestos en medio tienen dignidad. Dios los respeta y Dios se interesa por su bienestar. Miren una diferencia también. En la mitología sumeria, por ejemplo, el destino de los mortales dependía del capricho de las deidades y a veces en guerras que tenían entre las deidades. Pero en el testimonio bíblico, la salida o la expulsión del jardín no sale por capricho, sino por una decisión consciente del humano, a quien ya se le había dicho que de todo huerto, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Pero de un árbol que estaba en el centro, de ese no puedes comer, porque el día que de él comas vas a morir. Entonces, la expulsión de los humanos, la expulsión de los humanos del jardín es consecuencia de una desobediencia, ante lo cual ya Dios había puesto noes o límites. Entonces, vemos acá interesante la idea de que el jardín entonces es un lugar donde supuestamente hay orden, hay belleza, hay prosperidad, hay abundancia, hay desarrollo, pero la idea bíblica es diferente. La idea bíblica es diferente porque la creación es un don de Dios. Dios nos pone en el medio. Miren una cosa muy importante, quiero que vayan captando esto. No hemos entrado a la Biblia. Aún no hemos entrado a la Biblia, pero que quiero que capten esto porque la creación no es algo que está fuera. No, hay que cuidar la creación y le llamamos entorno, es una manera de verlo, pero la creación realmente es donde nosotros fuimos puestos. Nosotros estamos dentro de la creación. Dios nos puso en medio de ese huerto, Dios nos puso en medio de esa casa común, Dios nos puso en medio de ese jardín para que nosotros lo cuidemos. Y de hecho, tan importante es verlo así, que el bienestar de ese jardín, del huerto y de la creación de Dios, afecta nuestro propio bienestar. Nuestro destino está amarrado al destino de ese lugar donde Dios nos puso. Qué bonito que en uno de los relatos de creación en Génesis, la idea es que Dios no pone vida humana en ese jardín hasta que las condiciones estaban dadas. Condiciones de humedad, condiciones de temperatura, condiciones de hidratación, condiciones de movimiento, condiciones de trabajo, de interacción, de alimentación, en fin. Dios no pone vida humana en el huerto sin que primero existieran las condiciones apropiadas para eso. Vamos a pasar, porque ahora quiero que veamos que lo que estamos considerando esta noche del jardín que Dios puso en nuestras manos es una cuestión
es una cuestión, digamos, ecológica, ciertamente, y ya vamos a saber por qué, pero también es una cuestión social y teológica. Es ecológica por lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Bueno, hoy la tierra gime, pero también están gimiendo los que la habitan. Entonces es una cuestión ecológica porque la tierra está enferma, la tierra está rota, está dañada, está herida, pero entonces es una cuestión social porque quienes la habitan también están sufriendo. Por lo que ya dije que nuestro destino, Dios lo amarró. Nuestro bienestar está amarrado a la condición de esta creación. Pero es una cuestión de fe, porque nosotros aquí entonces nos preguntamos, ¿qué tiene Dios que decir de esto? ¿Qué enseña la Biblia con relación al cuidado de este lugar donde fuimos puestos? La cuestión entonces es ecológica, social y teológica. Cuando nos acercamos y vemos lo que se está padeciendo y lo vemos desde la fe, entonces nuestra perspectiva cambia porque anoten esto, por favor. Decir naturaleza, por ejemplo, podría limitarse solamente a la formulación de un sistema de elementos que pueda analizarse, estudiarse o gestionarse. No, la naturaleza. Esos elementos que nosotros observamos, analizamos, estudiamos y administramos. Pero se queda corta la idea de naturaleza. Por eso es que a mí me gusta que veamos la diferencia. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de creación, estamos hablando de un proyecto de amor divino. No solo elementos naturales que tienen relación y que tú lo puedes analizar y que puedes ver que hacen un sistema y que tú puedes ver que lo puedes gestionar para producir bienes y servicios, para beneficiarte, para disfrutar y para admirar. No, no es solamente un sistema de elementos ahí naturales. Nosotros preferimos como gente de fe el término creación, porque el término creación, la palabra creación habla de un proyecto de amor divino en el que lo creado fue primero pensado, fue diseñado por un ser bondadoso y creativo, y luego fue realizado libremente. A él nadie lo obligó. Dios no creó por coerción. Dios no creó porque lo estaban obligando. Dios creó como una expresión de amor. Anota eso por ahí, por favor. En tu computador, en tu celular, en tu tablet o en tu libro de notas. Porque voy a hablar después de la creación como un acto de amor. Y esto lo menciona, por ejemplo, Francisco en un documento católico que es muy conocido, alabado sea el Señor, traduce del latín, pero realmente otros padres de la iglesia ya habían mencionado eso y otros teólogos contemporáneos, que necesitamos ver la creación como un acto de amor. O sea, Dios no crea obligado. Y ya lo voy a revisar un poquito más adelante para que veamos la importancia de ver la creación como un acto de amor, que pocas veces pensamos en esos términos. Entonces, la situación del planeta y sus habitantes, por cierto que hay habitantes humanos y hay habitantes que no son humanos. Hay una creación humana y una creación no humana, pero todo es importante para el Señor, por lo que está pasando, pero también por lo que Dios tiene que decirnos de eso. Así que queremos entonces pasar, vamos a ver algo más y quiero que revisemos ahora la idea de creación. Y ya lo vimos esto, que es una cuestión ecológica, social y teológica, podemos pasarlo y quiero que revisamos el término creación. Cuando piensas en creación, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, probablemente si aquí tenemos, como efectivamente creo que es, que ocurre, tenemos gente de diseño, del mundo de las comunicaciones, rápido se le va a venir la palabra creatividad y hay algo de eso. Pero podemos pasarla, la otra imagen, por favor. Cuando tenemos la palabra creación, lo primero que quiero que sepas es que cuando escuchas la palabra creación desde el punto de vista bíblico y teológico, estamos hablando de dos cosas. Del proceso que Dios siguió para crear, pero también se utiliza creación para hablar del producto de ese proceso, es decir, de su obra. Entonces, la creación es el proceso que Dios siguió para crear, pero la creación es lo que resultó de su acto creador. Otra cosa que está ahí en el centro es que nosotros necesitamos saber que todo lo que existe aparte de Dios es creado. En tu mente pueden existir solamente dos instancias, el creador y aparte de él, todo lo demás fue creado. Por eso este ser es eterno, perfecto y autosuficiente, y todo lo demás aparte de él vive en contingencia. ¿Qué significa eso? Depende de condiciones para existir. Por eso es que nosotros no vivimos en un mundo autónomo.
O sea, nosotros vivimos un mundo que Dios creó y que Dios le puso propósito y que depende de Él para existir y que depende también de quienes fuimos encargados de cuidarlo. Esa es la diferencia. Dios sí no necesita, porque Él es Dios eterno, pero todo demás aparte de Él es creado y vive en contingencia. Lo vuelvo a repetir para que conozcas el término técnico. Vive en contingencia significa que depende de, para su subsistencia y desarrollo, todo lo demás. Por eso es que cuando se plantea teológicamente, y me voy un poquito por las ramas, voy a hacer una digresión, cuando se plantea esta idea de que existen dos poderes al mismo nivel, el mal y el bien, y que nosotros no sabemos quién va a ganar, eso no es bíblico, porque las criaturas malignas que cayeron no son todas poderosas, son criaturas. Están actuando y tienen cierta libertad, pero no tienen total libertad. Este mundo es de Dios. Y cuando la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, y realmente lo dice de este mundo donde nosotros habitamos, pero realmente él creó todo. Los demás universos, todas las galaxias y todo lo demás, él creó. Existe un solo creador. Esa idea de dos seres, de una guerra que no sabemos quién va a ganar, no es bíblica. El creador supremo es Dios. Todo lo demás es criatura. Entonces, cuando hablamos de creación, nos estamos refiriendo a eso aparte de Dios que lo hizo. Y también algo que debemos tomar en cuenta en este preámbulo es el tema de que la creación es un lienzo sobre el cual Dios ha pintado. Por ejemplo, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando veo, Señor, los cielos, la tierra, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que le tomes en cuenta y le visites. Entonces, la creación habla del creador, así como una marca. Y aquí mucha gente que sabe del término, hablan de marcas personales o marcas corporativas. Una creación habla de quien la hizo. Habla y dice, no, esta es una creación de no sé quién es porque es una obra única. Se supone que el que la hizo, la pensó, la diseñó y luego la llevó a concreción, la llevó a existencia. Pero en el caso de Dios, la creación de Dios es una obra única, porque yo les pregunto a ustedes, ¿a qué pueden comparar ustedes la creación del Señor? ¿Qué hay que se le pueda poner? Por eso es que yo digo que para que alguien sea Dios, tiene que haber hecho, tiene que tener su propia creación. Pero la creación es un evento único, lo que se llama un evento único en la teología. No lo puedes comparar con otra cosa. No tiene parangón, porque fue Dios quien la diseñó, Dios la concibió, Dios la llevó a existencia y Dios fue el que le puso propósito, le puso límites y le permitió también expresión propia. Le voy a decir esto, porque por ejemplo las criaturas, Dios nos hizo, pero no nos hizo robot, nos hizo con libertad, con capacidad de obedecer o no obedecer y de asumir las consecuencias. Pero una de las cosas que Dios le puso a su creación fue esa libertad. Incluso la creación tiene algo de libertad porque Él no siguió allí. Él le puso leyes y sigue el sol y hay ciertos procesos que conocemos nosotros cuando el sol irradia sobre las aguas, la condensación, la evaporación, todo eso Dios le dio para que funcionara cierta libertad. Y eso es muy buena, pero siempre depende de su creador y lo mejor que le puede ocurrir a la naturaleza, al entorno, a la creación de Dios y a los seres humanos es regirnos por las normas que Dios estableció, por los designios de Él, por los propósitos, por lo que Él quiso para nosotros. Vamos a pasar, por favor, y entonces quiero que veamos esto que les estoy comentando, que la creación como un acto de amor divino. La Biblia dice que Dios es amor. Y la Biblia dice que estos tres permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor es la virtud religiosa más elevada, pero también la virtud cristiana que somos llamados a demostrar. Entonces, Dios no hace nada fuera de lo que Él es. Y la Biblia dice que Dios es amor. No es que tiene amor y da, que le sobra y comparte con su criatura, es que Él es amor. Y todo lo que Dios hace, lo hace como una respuesta al amor. ¿Qué significa esto? O sea, Dios no estaba obligado a crear. Dios creó y trajo a la existencia las cosas voluntariamente y por amor. Otra cosa que encontramos acá del amor de Dios al crear es que Dios respeta lo que ha creado y lo cuida y siempre busca su beneficio. Y otra cosa que nosotros vemos es que no solo lo cuida, sino que Dios lo sostiene.
lo protege, le provee, y cuando incluso las criaturas pecaron y trajeron la consecuencia del desorden, del quebrantamiento de las relaciones sobre la creación, Dios provee gracia y perdón. La creación es un acto del amor de Dios. Así que cuando nosotros también cuidamos la creación, estamos amando a Dios, pero estamos también amando al prójimo. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que amas al prójimo y dañas el lugar donde vive. No puedes decir que amas al prójimo y estás alterando las condiciones para que tenga una vida plena. No podemos decir que amamos al prójimo y estamos nosotros comprometiendo su bienestar, su futuro, o pensando egoístamente solo en la generación presente, sin tomar en cuenta que otros van a nacer y en qué mundo van a nacer. Entonces, es bonito ver el amor, no solo como un rasgo del carácter de Dios, sino como un motivo del haber creado, porque no estaba obligado a hacerlo y creó de una manera que se comprometió con su bienestar, y también ver la mayordomía como una respuesta de amor. Amamos a Dios, entonces cuidamos su creación. Amamos a las criaturas, entonces nos preocupamos porque haya condiciones favorables para nuestro prójimo. Miriam, atento ahí, me ayuda con el tiempo, pero porque no puse por acá a controlarlo. Pero vamos a seguir y quiero que vean esto. Ya nos acercamos a la Biblia. Vamos a la siguiente lámina, que habla de las preguntas de la creación. Aquí hay personas que enseñan de esto, de mayordomía, predican de esto en ciertos énfasis, o les toca dar conferencias para movilizar a la iglesia. Por ejemplo, en la Rueda Luz, y algunos que están acá y que escuchan esto saben a qué me refiero, saben que hay unos estudios bíblicos donde se toman varios aspectos que son importantes, y uno de estos precisamente tiene que ver con el entorno, con la creación del Señor. Para que ustedes sepan y puedan enseñarle a un niño, puedan enseñarle a los jóvenes, puedan enseñar en la iglesia, puedan enseñar en las capacitaciones, hay 4 grandes preguntas que nosotros podemos hacer para ver la noción bíblica de la creación. La primera pregunta es la pregunta ¿qué? ¿Qué es la creación? ¿Qué fue creado? La segunda pregunta es ¿cómo Dios creó y cuándo? La tercera pregunta es ¿quién creó todo? Y la cuarta pregunta es ¿para qué? Vamos a regresar, porque en la primera pregunta la Biblia lo responde así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con eso quiere decirle a los terrícolas, a los que vivimos acá, que Dios creó todo. Por supuesto, creó todo lo demás que va más allá de este planeta. Pero Dios es el creador del cielo y de la tierra. Entonces, la segunda pregunta es lo que se conoce como las preguntas de tipo científico. ¿Cómo y cuánto fue? Si fue millones de días, si fueron 7 días, como dice, o eso es poético, y cómo lo hizo y cuánto tiempo y todo eso. Ese no es el interés de la Biblia. El interés de la Biblia no es el cómo y el cuándo. El interés de la Biblia está en la pregunta tercera y en la pregunta cuarta. ¿Cuál es la pregunta tercera? ¿Quién creó? Porque ahí nos damos cuenta que Dios, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios inteligente, un Dios sabio, un Dios perfecto, un Dios creativo, fue el que hizo todas las cosas. Y por eso nosotros vemos que la creación es así, porque la creación habla de quién la hizo. Y la pregunta vital de la Biblia, si yo les pregunto a ustedes, luego de esta presentación, ¿cuál es la pregunta clave de la Biblia en torno a la creación? Usted tiene que decir la cuarta. La Biblia se centra y se interesa en la cuarta pregunta, en el para qué. Es decir, exponer el propósito o la razón por la cual Dios creó todas las cosas. El interés de la Biblia es un interés teológico. El interés de la Biblia, si se quiere, un interés religioso o de fe. Quiere animarnos a recordar, no se centra tanto en las cuestiones anteriores, sino en el propósito de lo que Dios hizo. ¿Para qué lo hizo? Y eso es importante para nosotros cuando estamos en este jardín, en esta casa prestada, en esta casa compartida, en este entorno donde Dios nos puso como mayordomos. Por cierto que la palabra mayordomo viene del latín. La palabra mayordomo viene del latín mayor, que es una persona importante o de autoridad, y domus, que del griego domicilio o casa. Es decir, aplicar normas para cuidar una casa, aplicar normas para velar por el cuidado de una casa, que funcione bien,
y que los que habitan en esa casa estén bien. Entonces de ahí viene también, por cierto, la palabra economos, que es la aplicación de leyes para administrar cosas de tal manera. De ahí viene la palabra economía. Entonces la palabra economía, mayordomía, tienen que ver con esto, de las normas que deben aplicarse para cuidar un entorno, cuidar una casa, proteger a quienes la habitan y administrar bien los recursos que no son del mayordomo, porque el mayordomo apenas es un administrador. Todo le pertenece a Dios, es lo que enseña la Biblia, y los mayordomos solo son administradores temporales. La administración está sujeta a dos condiciones. Grábate eso. La administración que Dios nos encargó está sujeta a dos condiciones. Primera condición, condición de tiempo. Es por un tiempo. Tú no vas a tener eso eternamente, ni vamos a estar aquí eternamente. Y está condicionada por razón de propósito. No es para que lo uses como te viene en gana. No es para que nosotros permitamos. Y ahí es donde comenzamos a ver el tema de la sociedad, de la cultura. ¿Se acuerdan de las metáforas al comienzo? El guardabosque, el jardinero, el cazador y los que terminan siendo cazados en un mundo realmente que perdió toda noción de respeto de lo que Dios quería. Entonces vamos a pasar y vamos a mirar aquí otras ideas. Yo voy a dejar esta presentación. Para mí estos son los textos clave para hablar de la creación. Si tú quieres examinarlo, estos son los textos fundamentales. No son los únicos, porque esta doctrina está en todas partes. Dígame en los salmos. Abundan salmos donde se reconoce la belleza de la creación, pero se exalta la dignidad del creador y la soberanía que él tiene, no solo sobre la naturaleza, sino sobre la historia, sobre los pueblos, sobre los poderosos. Ahí está Génesis 1, 2, deberíamos llevarlo al tercero, que ese texto está en forma poética. Y ustedes ven los renglones en la Biblia y los renglones están de una manera diferente, porque el texto prosaico, que es el lenguaje que hablamos ordinariamente, está en un formato, pero el texto poético está en un formato más reducido y centrado. Eso significa, y ahí dice, que esos capítulos están en género poético. Tú no puedes leer un género poético como si estuvieras leyendo ciencia. Estamos haciendo allí, estamos nosotros haciendo un abuso de la lectura, porque estos textos están en género poético. Bueno, Juan 1, del 1 al 5, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo fue hecho por él. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 46, Colosenses 1 al 15, que el Colosenses 1 al 15 es interesante porque es un pasaje que habla de Dios como creador, que habla de Dios como sustentador. Mira esas cuatro patas de esta silla teológica. Dios crea, Dios sustenta, Dios redime y Dios santifica. Lo voy a volver a repetir, porque en Colosenses 1, 15 al 20, como en otros pasajes también, nosotros vemos esa tetra categoría. Dios crea y dice que todo fue creado por Él, lo invisible o invisible, todo fue creado por Él. Luego dice que en Él todas las cosas subsisten, ahí está la sustentación, cómo Dios preserva lo creado. Pero luego habla de que ese mundo cae y Él lo redime en la sangre de la cruz. Y luego habla de que Él lo santifica y envía a la iglesia entonces a restaurar las relaciones que fueron rotas. Para nosotros ya es común muchos aquí decir, pues, de cuatro relaciones: con Dios, con nosotros, con otros y con el entorno. Con Dios, adoración; con nosotros, una identidad clara y con propósito; con otros, respeto, amor, justicia; y con el entorno, el cuidado de la creación. Que todo eso fue quebrantado, pero ustedes pueden revisar esos pasajes luego. Vamos a pasar, Miriam, en lo que sigue, en el texto que sigue, y aquí es donde quería decir los dos relatos de creación. Si ustedes se dan cuenta, algo bien interesante es que muchas personas no lo saben, y a veces tenemos en la escuela dominical una mezcolanza, decimos en Venezuela, una tisana, dicen en algunos países, o una ensalada de frutas de los dos relatos de creación. Y los niños terminan agarrando aquí y allá, pero no, pocos saben que, por ejemplo, en Génesis 1 al capítulo 2, versículo 3, ahí tenemos nosotros un relato de creación. Y ese relato comienza diciendo lo que conocemos clásicamente: en el principio. Y este relato está sobre la base de 7 días, y este relato dice que después de crear todo, finalmente se crea al humano. Pero cuando van a Génesis 2, a partir del versículo 4, entonces vemos que dice, estos son los orígenes, es como que vuelve a comenzar, y aquí no se mencionan días,
el varón es creado casi que al principio, antes que las plantas y los animales. Después Dios crea a la compañera, le busca ayuda idónea y entonces no encuentra, por eso le adormece y saca de su costilla a la compañera. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay dos relatos? ¿Será que hay dos tradiciones textuales? ¿Tomaron de tradiciones textuales diferentes? Justo González y otros tantos, y yo creo esta idea, que estos dos relatos están así a propósito porque quieren enseñarnos dos cosas que son complementarias. Primero, en el relato Génesis 1:1 al 2:3 está hablando de las condiciones. Dios creó las condiciones para la vida plena, para la relación con Dios, para la relación con nosotros, para la relación con los semejantes, para la relación con el entorno, para que esas relaciones fueran abundantes y plenas. El mundo de Dios es un mundo de condiciones para la vida plena. Pero el segundo relato, que es a partir de 2:4, es la categoría que se quiere enseñar es corresponsabilidad, es decir, que Dios nos hizo y nos puso para cuidar. Entonces, míralo, están con 2C. En el primer relato se establecen las condiciones para la vida plena y en el segundo relato se establece la corresponsabilidad de las criaturas para cuidar el ambiente, para administrar, para proteger, para aumentar. Vamos a pasar, mira, ya voy a ir cerrando. Pasemos al texto que viene. Entonces, cuando van a la Biblia, ustedes van a encontrar una cantidad de textos. Juan Stan, lo cito ahí, dice, si nuestra salvación culmina con la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, esa esperanza debe marcar el mensaje y la misión de la iglesia. O sea, en la Biblia, el testimonio bíblico de principio a fin da cuenta de que a Dios le importa la creación. Y miren cómo está en ese recuadro ahí entre azul. Dice que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21:1, la creación es el eje del pensamiento bíblico, proyectando la acción de Dios hacia cielos nuevos y tierra nueva. Lo que queremos decir es que la revelación bíblica orienta nuestro lugar en el mundo. El testimonio bíblico es que Dios no solo hizo el mundo como un sitio idílico, ay, perfecto, todo era armonía. No, Dios hizo un mundo donde importan las relaciones, un escenario donde Él espera ser adorado. Dios hizo un mundo donde hay que respetar lo que Él hizo, donde hay que buscar el bienestar de nuestro prójimo y donde nosotros tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Así que, miren, por eso es que Dios en los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que vamos por lo menos a ver en lo que sigue, Dios, cuando usted ven ahí esos textos de creación, usted busca por ahí cerca y aparece la sangre, porque la redención humana no es algo que se haga separado de la redención de la creación. Creo que estamos terminando, ¿verdad? Porque se cayó la presentación. Perdón, pastor, fue el internet. Voy a volver a compartir. No, entonces yo sigo conversando aquí para Ya. decirles entonces que lo que nosotros llamamos la salvación de las personas y crean y sepan esto. Nosotros, por lo menos acá, lo que enseñamos es que nosotros creemos que la desobediencia humana tiene consecuencias, que el humano necesita volcar su corazón a Dios, que Dios proveyó en Cristo el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestros pecados para la eternidad, pero una vida con propósito aquí. Lo que no creemos es que esa es una cuestión unipersonal, abstracta, que solamente se ve en la eternidad, sino que el plan salvador de Dios también toma en cuenta donde nosotros vivimos. Es decir, Dios quiere mi corazón. Dios perdona mis pecados. Dios me da un destino eterno. Pero eso también está junto a lo que Dios quiere hacer en su mundo. Porque así como Dios creó condiciones para poner al humano en la redención de todas las consecuencias que trajo el pecado y las relaciones quebrantadas, Dios también quiere la redención de la creación. Y aquí tenemos pasajes, podemos pasar, Miriam, Génesis 1 al 3, que yo he dicho. Miren cómo se relaciona la creación con la redención. En estos pasajes que están allí, que ustedes pueden averiguar luego, Salmos 33, 74, 89, 136, la creación es la base de la esperanza de toda la creación, de todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el Dios que redime es el mismo que crea. Y el Dios que crea no va a dejar a su creación afectada por la consecuencia de la desobediencia, sino que la redime. Así que la redención es de todas las cosas. Por eso es que Pablo recoge esa idea, como vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento, y dice que Dios se propuso en Cristo reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Porque lo que vemos con estos testimonios
de Job, los salmos, los profetas, es que si Dios creó todo, el pecado afectó todo, y Dios se propuso en Cristo reconciliar todas las cosas, ¿por qué la iglesia se interesa solo en salvar almas? Entonces creemos que es una cosa o la otra. No, anunciamos el Evangelio para que la gente lo escuche y responda, pero también lo demostramos para que la gente entienda que el proyecto de Dios no es dejar a una parte de la creación reconciliada y a la otra por allá que no, sino reconciliar todo. Dios no va a abandonar a su creación. El propósito redentor es más que solo personal. Involucra la reconciliación, la restauración, volver al principio de todas las cosas que él hizo. Y de hecho, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, nosotros vemos que la adoración no es solo de personas, es una adoración de toda la creación, incluso cósmica, porque todo lo creado vuelve nuevamente a darle gloria a quien que lo hizo. Entonces, estos son referencias bíblicas que yo no estoy inventando, que tienen consecuencias teológicas en la manera de nosotros ver nuestra fe, en la manera de nosotros ver a la iglesia, en la manera de nosotros entender la obra de Dios y en la manera de nosotros entender la misión. Podemos pasar, Miriam. Y tenemos más pasajes. Fíjense ustedes cómo Dios vincula la creación con la encarnación de Cristo. Ustedes lo van a encontrar allí. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan vincula, pone la encarnación de Cristo en el contexto de la creación, del mundo donde Dios hizo a las personas y todas las cosas. En Romanos 8, de 18 al 23, Pablo dice que la creación gime. La creación gime. Y ese gemido es el gemido de una mujer encinta que está gimiendo porque ya está pariendo una nueva vida. No es solo el dolor, sí hay dolor, pero hay también un dolor que es previo a la vida nueva que está por nacer. Y la Biblia dice que esta creación gime por esa redención, por esa renovación. Eso que habíamos dicho que en el Nuevo Testamento se ve como cielos nuevos y tierra nueva. La creación gime y espera que eso ocurra. Está anticipando. El Creador, según ahí Colosenses 1:15 al 23 que yo les leí, el Creador es el mismo que se reveló en Cristo y vino a dar su vida para morir por nuestros pecados, pero también para devolvernos la vida abundante que Él se propuso al principio. Así que bueno, lo que nosotros vemos en Apocalipsis, en Segunda de Pedro 3:13, incluso en Mateo 6:33, es el proyecto de una nueva creación. Dios está avanzando en hacer algo nuevo, en retomar lo que Él hizo al principio y solamente a nosotros nos convoca a unirnos. ¿A anunciar el Evangelio? Sí. ¿A buscar que la gente proceda al arrepentimiento? Sí. Pero no solo eso, Él quiere redimir todas las cosas. Entonces vamos a avanzar. Miren, creo que estamos para terminar, hay dos, eh, hay aquí algo que tomo también de Sigmund Bauman, este sociólogo que leí al principio, porque aunque el título es alarmante, es ilustrativo de lo que está latente en el mundo que nos tocó a nosotros en este jardín que está siendo afectado. Mire, la obsesión humana por dominar lo material y social nos ha acercado a lo que... no, este no es Bauman, este es Javier Picasa. Javier Picasa habla de que esta ambición desmedida nos ha llevado al borde del suicidio cósmico y habla de 5 bombas. Primero, una bomba atómica que ya sabemos se creó, el abuso del saber físico, de esa física cuántica y demás. Ahora se concentró en un botón la inminencia de que en cualquier momento todo puede terminar. Estamos viviendo ahí, cuando fuimos puestos en un jardín. Ahora estamos en un campo minado. La segunda bomba, la bomba biológica. Miren lo que ha hecho el humano, manipulando genéticamente. Ahora puede suscitar mutaciones no solo en plantas y animales, sino que incluso en nuestro prójimo. Esto es una cosa que no queda sin consecuencia. La tercera bomba es la bomba social, porque precisamente por este desorden, este egoísmo y este tipo de cosas en la manera de nuestro proyecto civilizatorio que es inviable, nuestros modelos de producción que son dañinos y nuestros hábitos de consumo que son de locos. Se necesitan varios planetas como este para poder vivir con esas categorías. Entonces hemos hecho esto que vemos: pobreza, desigualdad, corrupción, daños del medio ambiente, desplazamiento, ebullición, porque ahora no hablan de calentamiento global, sino de ebullición, y todas estas cosas. Entonces, es la bomba social.
porque les dije que estamos hablando de una cuestión que es ecológica, que es social y que es teológica. La situación del planeta está causando el gemido de la gente y es preocupante. La cuarta bomba se le llama la bomba ecológica, porque con tanto consumismo depredador y egoísmo, ahora hemos puesto en jaque la supervivencia del planeta. No tenemos la temperatura que es, estos procesos de invernadero, y las lluvias ácidas y todo ese tipo de cosas, realmente estamos allí. Y bueno, quiero terminar con la bomba existencial porque que tiene que ver con un mundo donde toda esta locura nos está haciendo vivir en un mundo de incertidumbre, de desesperanza, y aquí evocamos lo que dice el Evangelio, de qué vale tanto ganar tanto y perder una vida con propósito y significado. La gente ha perdido la gana de vivir, la gente tiene un problema de propósito, de sentido, de alegría y de esperanza. Y eso está allí y yo creo que está relacionado con la manera en que hemos tratado todo. Terminamos, Miriam, leyendo el pasaje que al comienzo compartí. El Señor nos puso en este jardín para que nosotros nos ocupáramos de él, para que nosotros lo custodiáramos. Otras versiones lo dirán, lo cuidamos, lo cuidemos y lo protejamos. Y bueno, Miriam me pidió algo que quiero hacer en la última lámina. Hay algunos libros que muchos de ellos los cité y los revisé, otros los conozco y los recomiendo. Por ejemplo, el de Juan Stan, Las Buenas Nuevas de la Creación, es un estudio bíblico de ver la relación entre creación, salvación y misión de la iglesia, y más específicamente misión integral. Es un libro pequeñito, pero muy bonito que yo recomiendo que ustedes adquieran. El otro es de Justo González que se llama La creación, la niña de los ojos de Dios. Y Justo González lo que hace es desarrollar el concepto de la creación como acto de amor y revisa las preguntas de la creación y entonces nos lleva a consecuencias éticas y misionales del cristiano hoy. Este libro de la mayordomía en la Biblia, en la iglesia y en la vida de Justo González lo recomiendo también. Es un libro delgado, lo pueden conseguir en CLC, que este lo hizo Casa Bautista de Publicaciones, lo recomiendo. Cité a Picasa con las 5 bombas y también otras cosas, es eso que dice allí, la alternativa ecológica. Habla de Biblia, espiritualidad y creo que conversión, no leo lo que dice al final, pero lo tengo por allí, que se los puedo mostrar, gracias al Señor, son parte de las cosas que el Señor, gracias, me permite tener esto que les estoy mencionando, los tengo. Este libro, ese amarillito, es uno que conseguí y me gusta mucho, yo no sé si me están viendo ahí, probablemente sí, porque se llama Filosíntesis. Y miren, me gustó, no sé si lo van a alcanzar a mirar ahí, pero me encantó porque miren el índice. El índice son flores, diferentes tipos de flores con sus capítulos, y lo hizo bien bonito. Por ejemplo, una cosa que me gustó es que dice, no hay cultura sin natura. Y así, y nos pone a reflexionar pensamientos cortos de cómo tenemos que cambiar la mentalidad y los hábitos. No es cristiano, pero tiene unas ideas que podemos adaptar. Y hay 2 libros de teología sistemática que a mí me parecen de los mejores libros de teología sistemática, de James Garrett y de Miller Erickson. La doctrina de la creación allí, yo recomiendo que la estudien porque él hace un tratamiento bíblico, teológico e histórico de esa doctrina, pero también deriva consecuencias misionales, consecuencias para el discipulado cristiano. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Fuimos puestos en un jardín, lamentablemente no está luciendo como tal en todos los lugares por toda la desobediencia, porque hemos ido en contra del propósito de Dios. Pero el llamamiento entonces es recordar que todo le pertenece a Él, que esto es un regalo que Él nos dio, que nos puso a cuidarlo por cuestión de tiempo y propósito, que Él espera que le demos un buen uso. Escúchenme esto, yo lo he dicho en otro espacio que me ha escuchado, yo digo siempre, es para cuidarlo, es para mejorarlo, es para disfrutarlo y es para compartirlo. Así traemos la gloria al Señor. Pero por último, la Biblia también enseña que le vamos a rendir cuenta. Y yo me pregunto algo, ¿con qué cara? ¿Cierto? ¿Con qué cara le vamos a decir al Señor que estamos acá? Esta es la casa que Él nos dio. Este es el lienzo donde Él pintó la gracia. Este es el escenario donde se desarrolló el plan redentor.
y es el sitio donde nos hemos encontrado con Él. Es el ámbito donde tenemos tantos problemas, pero es también el ámbito donde Dios nos llama a ser mayordomos, cuidadores, jardineros, administradores de esta creación que el Señor nos dio. Gracias, Miriam. Gracias, muchachos y muchachas. Estamos aquí. Bendiciones. Muy bien, muy buena reflexión, muy buen momento para poder aprender, ¿no? Sobre la creación, sobre el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Bien, muchas gracias, Pastor Richard, por guiarnos en este momento. Ahora vamos a pasar lo que es a unos grupos pequeños en donde vamos a estar preguntándonos ciertas cosas, con algunas interrogantes que vamos a ir hablando, ¿no? Lo voy a pasar al grupo, le pueden al chat para que lo puedan sacar fotito o para que los líderes que nos van a estar apoyando nos puedan debatir esas preguntas en los grupos. Ahora sí, creo que ya les apareció, así que vayamos ingresando a los grupos, por favor. Vamos a estar por 10 minutos en los grupos pequeños y luego regresamos a sala. Se ha enviado a link para entrar a salas pequeñas, a grupos pequeños, por favor. Pueden dar a aceptar. Pueden ingresar a la sala que se les asignó. Son 10 minutos para explorar unas preguntas que Pastor Richard ha compartido con nosotros en base a la presentación. Entonces, creo que va a ser un espacio muy bueno de poder compartir con otros en estos grupos. Entonces, los animamos a poder, esperando que la conectividad también les ayude, puedan pasar a los grupos pequeños, por favor. Pamela, no sé si nos escuchas, Giovanni, Donovan Jiménez y Mariela Jiménez. Eso. Suani, no sé si le llegó una link para ingresar a una sala pequeña. Pamela, ¿me escuchas? Hola, Pamela, ¿sí me escuchas? Tenemos grupos pequeños ahora. Ok. Sí, son 10 minutos que tenemos para grupos pequeños. Ok.
Suani, ¿sí me escucha? Vamos a poner esto. Comprensión de la mayor. Quisiera rescatar, estaba con Elizabeth, Christian y Angélica, todos de Honduras. Entonces, Elizabeth ha citado acerca de que leer con una perspectiva de mayordomía nos ayuda a evitar el individualismo para centrarnos en algo más colectivo e integral. Christian también nos ha hablado acerca de que entender lo que Dios quiere que hagamos en la palabra nos va a ayudar, ¿no? A comprender también cuál es su voluntad y cómo abordar la mayordomía. Yo estoy resumiendo todas las palabras que dijeron nomás, entonces si se me va algo, perdona al grupo. Y Angélica también habló acerca de la obediencia, reconociéndolo como un creador absoluto, ¿no? Él nos enseña acerca de la obediencia y es también importante reconocerlo como creador. Hemos abordado también la pregunta 2 acerca de los principios bíblicos. Han citado entre ellos el tema de plenitud, de también la soberanía del Señor, del dueño y nosotros como hijos. También acerca de que en la palabra también se habla acerca del uso, la administración de los recursos. Han citado la parábola de los talentos, cómo es que nosotros estamos llamados a ser administradores para cuidar, pero también para multiplicar. Y que también hay algunos principios que en la palabra que describen la justicia y amor al prójimo. También nos habla acerca de vivir una vida simple, sin acumulaciones compulsivas. Y bueno, también han citado un ejemplo de los israelitas, ¿no? Y el trato tal vez que Egipto les ha dado, ¿no? Entonces, el uso responsable que debemos de dar a los recursos para que la creación del Señor, aquel hombre hecho a semejanza de Él, pueda tener esta dignidad humana. Eso puedo compartir. Gracias. Ok, qué bonitos mensajes también que hablaron. Ay, justo se está. Ah, ya entró Pamela. Ok. Pastor Willy. Justo igual estaba en mi grupo. Pastor Willy, tal vez igual nos puedes compartir lo que hablamos en el grupo. Muchas gracias, un placer también compartir con ustedes en este tiempo y estar escuchando a nuestros hermanos en este espacio. Bueno, la pregunta era cómo nuestra manera de leer el texto bíblico afecta nuestra comprensión de la mayordomía cristiana, ¿verdad? Y bueno, a manera como de resumen, compartirles que la crisis climática, la crisis familiar, la crisis social, en sí también es una crisis espiritual, ¿verdad? Este gran desbalance que vivimos a manera general se debe porque estamos en crisis espiritual. Y eso se debe a esta mala interpretación de los textos bíblicos, ¿verdad? Vemos realmente un cristianismo que, como lo diría un libro, ¿verdad? Que es Cristianos ricos en la era del hambre. Entonces vemos esa desigualdad en la vida de muchos cristianos por una mala interpretación, porque como todo se va a acabar, pues entonces hay que sacar el mejor provecho ahora, antes de que se acabe. Entonces vemos ahí esa mala aplicación del texto, en realidad, y por eso vemos nosotros una mala mayordomía cristiana en todos los aspectos de la vida. Eso diría de la primera parte. No sé si yo responder las demás preguntas. Ok, muy bien. Eh, Sí, justo igual conversamos sobre eso, ¿no? Y que también en la Biblia, tanto en el Nuevo y como en el Antiguo Testamento, se habla sobre la creación de Dios, ¿no? No solo en el Antiguo, se habla también en el Nuevo Testamento y también sobre qué es lo que también está pasando en la actualidad en cada situación que uno vive, ¿no? En cada una de sus comunidades, pueblos, que tal vez antes no se cuidaba y ahora se cuida, o antes se cuidaba y ahora no se cuida, ¿no? Que hay que ir transmitiendo esto desde una perspectiva bíblica, ¿no? Bien, pasemos también a otro grupo de Rodrigo, no sé si estás acá, o si puedes activar tu audio, o lo escribes en el chat para activarte, no sé cómo se activa. Ya O están de aquí. Pamela también. Ah, ya.
Bueno, aquí hay varios Rodrigo. ¿A cuál te refieres? Porque Hay un Rodrigo Bolivia, aunque si ese está bien, igual no, ese está bien, No, pero ese ya es. habló Rodrigo de Jesús Díaz. te escuchamos, hermano. Muchas gracias. Bueno, bueno, mira, yo hablamos de muchas cosas, pero creo que una de las cosas que se plantea y que podíamos pensar es, el, yo soy de los que creo que depende de la corriente teológica que tú seas o el concepto o el acercamiento que tú tengas, así va a ser la interpretación del texto bíblico. Entonces, y eso juega también con la política, eso juega con cualquier asunto que tú puedas pensar. Y según esa interpretación que tú das a las escrituras, teniendo en cuenta cualquier contexto literario, contexto histórico y todos estos asuntos de pronto que uno podría considerar en la interpretación de las escrituras, así la iglesia o las comunidades van a tener relevante o no relevante el concepto de creación. Entonces, Latinoamérica es una comunidad que es una comunidad de iglesias pentecostales. Y estas iglesias pentecostales son iglesias que consideran que el rapto es vigente. El tema del rapto eh, se tiene que dar en las iglesias y en base a eso la destrucción de la creación del mundo. Entonces hay conceptos en nuestras comunidades y en nuestras iglesias que nos favorecen por la mala interpretación, según la pregunta que se planteó, que no ayudan. Entonces la pregunta que nos hacíamos era cómo estos conceptos son de alguna manera, por la interpretación que se le dan a las escrituras, pueden ir quitándose en nuestras comunidades. Y ahí se piensa en el cuidado, cómo cuál es el marco teológico que se podía plantear para enseñar a las comunidades que están en nuestro contexto, ¿no? Y pensábamos en las escrituras, cómo interpretamos las escrituras y cómo llevamos este mensaje. Estamos aprendiendo aquí a nuestras comunidades sin que sea una amenaza para ellas. Y creo yo que ese es el reto que tenemos nosotros. Ok, muy bien. Bueno, tal vez Pastor Richard podría dar las últimas palabras. Justo ya conversamos con los grupos. No, yo quiero agradecerle, Miriam, quiero felicitarles por este junio verde. Voy a estar pendiente de seguir la programación. Les quiero mucho. Creo que sí necesitamos seguir teniendo estos espacios. Espero que hoy hayan encontrado oportunidades para reafirmar, pero también oportunidades para incluir cosas nuevas. Yo siempre estoy tratando de traerles algo que les alimente, que les presente. Y creo que vamos a seguir orando por eso, porque sí, tenemos un desafío, una manera de enseñar el discipulado cristiano, que se entienda que el cristiano es mayordomo, en la manera de enseñar la creación y su relación con la salvación, la misión y la iglesia. Y vamos a seguirlo pensando. Y sí, creo que el texto bíblico, usar las categorías bíblicas, esa sería mi recomendación, utilizar la categoría bíblica, o sea, las presiones mismas de la Biblia, ese es el mejor argumento. Eh, y bueno, siguiendo orando para que Dios cada día vaya abriendo, ampliando la comprensión del texto, la apertura a la reflexión teológica y en consecuencia el compromiso hacia una misión más integral, que es lo que queremos. Pero a veces hay que tener paciencia, siempre hay que ser respetuoso y no dejar de orar y de modelar con nuestra propia conducta, que somos coherentes con lo que leemos, interpretamos y vivimos. Así que a cuidar el jardín y que el Señor nos ayude. Espero verles pronto y abrazarles pronto. Y gracias por la invitación. Pastor Richard, muchas gracias. Y creo que hemos tenido un buen tiempo de reflexión. eh, y eso me llama a pensar también que quizás tenemos muchas preguntas aún acerca de cómo el marco teológico o desde el marco teológico, ¿no?
encontramos el llamado para ser buenos mayordomos, ¿no? Así es que en cada país nosotros tenemos líderes, un grupo gestor que se está también coordinando, ¿verdad? Entonces creo que a través de estos líderes son buenos canales de compartir qué preguntas, qué nos está inquietando acerca de la teología. Pastor Richard está con nosotros, siempre está acompañándonos y dispuesto, ¿no? Entonces, si hay Siempre. preguntas, Miriam también, Willy, por ahí vi a Joel Rosales. Aquí sí. tenemos gente que está listo, sí, y es verdad. Vamos a preguntar, porque los jóvenes andan caminando con sus propias luchas juveniles, con sus propias Mm. dinámicas espirituales, proyecto de vida, vocación, todas esas cosas. Encima, tener que lidiar con las tensiones de ser vistos raros, porque la gente de pronto no ve la fe ni la misión así, teniendo paciencia, respetando, pero sí hay que hacerlo. Entonces, muchachos, conversen. Parte de la red es eso, que ustedes se expresen por medio de sus liderazgos locales y regionales para que vayamos acompañados, con mucho respeto, con amor, con temor de Dios, pero con un compromiso de que creemos que esto es de Dios y hay que seguir adelante. Así es, Pastor Richard, y claro que sí, queremos siempre escucharles mejor, escucharles más, porque sabemos que hay muchas cosas que quizás los inquietan y ver la manera como podemos acompañarlos. Entonces, dejo abierta nuevamente esa puerta, siempre ha estado abierta. Invitarles para el próximo 10 de junio. Tenemos este webinar Guía Práctica para las Iglesias y Comunidades, en donde Felipe Reis, Gabriel Díaz desde Brasil y nuestra querida Benita desde Guatemala van a tener un espacio en donde vamos a poder o nos van a compartir diferentes recursos. Pastor Richard compartió recursos muy importantes, ¿no? De base para poder revisar, para poder fortalecer, sí, la información que manejamos, ¿verdad? Entonces, en este otro espacio, el 10 de junio, vamos a tener también la oportunidad de conocer más recursos para que las iglesias, nuestros grupos de trabajo puedan implementar, movilizar, poner en práctica, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica. Así es que los animo para que puedan venir ustedes y no vengan solos, inviten a otros, aprovechemos la disposición de Felipe, así como hoy de Pastor Richard, la disposición de Gabriel, la disposición de Benita, una joven líder tan ocupada, pero que quiere compartir lo que ella o lo que el Señor le ha dado a ella, ¿no? Lo que el Señor le ha regalado. Entonces, se va a estar compartiendo los links de inscripción. Gracias también por inscribirse a este webinar de hoy. Nos han dejado sus correos por allí. Vamos a compartirles la presentación que Pastor Richard nos deja hoy. Y este webinar del 10 de junio lo facilita el equipo de Honduras. Entonces ya estaremos coordinando, así como hoy lo facilitó nuestro equipo desde Bolivia, el webinar del 10 lo va a facilitar el equipo de Honduras. Así es que vamos a tener que conversar y coordinar, ¿verdad? Entonces, si es que no habría alguna otra pregunta, estamos ya cerrando esta sesión. Muchas gracias. George, Joyce y todo el equipo de Bolivia que hoy, Simar, que nos deleitó con ese arte y la verdad que alegró mucho este espacio. Y les dejamos que tengan buen descanso. Antes de cerrar, voy a pedir cerrar con una oración. Pastor Willy nos puede guiar en una oración como ya acercándonos a Honduras, ¿verdad? Sí, está bien, claro que sí. Cerramos los ojos y oramos al Señor en esta noche. Damos a ti el honor y la gloria, bendito Dios y Padre Celestial. Glorificamos tu nombre y agradecemos tu presencia maravillosa a través de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida y guiándonos a este espacio formativo, a este espacio desafiante y este espacio que también nos llama a la práctica, a la integración de lo que nosotros hemos escuchado en torno a una mayordomía cristiana, una mayordomía integral en cada aspecto de nuestra vida, mi Dios. Sabemos que es bíblico, sabemos que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sobre todas las cosas debe estar en la práctica del corazón de aquellos hijos
que te aman y esperan tu venida, pero mientras tanto trabajan en la transformación de sus comunidades, mi Dios eterno. Te damos gracias por lo que hoy han estado compartiendo, gracias por la dinámica que se ha usado y por quienes hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, también a trasladar estos conocimientos a las personas a nuestro alrededor, a nuestras comunidades de fe, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. No se preocupen, la próxima semana nuestros hermanos de Brasil, no se preocupen por el portugués porque vamos